Muy buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente en A Fondo, este programa que acabamos de lanzar con mucho gusto aquí en Megacanal para todos ustedes, de entrevista directa y de reportaje también. La semana pasada, como usted lo sabrá, estuvo presente aquí en nuestra señal de Megacanal El Carrizalito con esta serie de imágenes y todo aquello que se llevó a cabo en aquellos años, en los años 30, en los años 40. Y ahora, en esta ocasión, tengo el gusto de presentar aquí en este estudio, en este segundo programa de A Fondo, a Elizabeth Acosta, quien es la directora del Archivo Histórico Pablo L. Martínez, aquí en Baja California Sur. Gracias por acompañarnos, Elizabeth, de veras es un gusto tenerte por aquí con nosotros. Muchas con este pues gran acervo que tiene el Archivo Histórico y que nos ayuda increíblemente para realizar nuestro trabajo periodístico. Así es, muchas gracias, agradecer a Megacable la oportunidad de poder estar aquí con ustedes y poder comentar algunos aspectos relevantes sobre todo la historia de Baja California Sur. Así es, nosotros aquí en A Fondo vamos a estar trabajando muy de la mano con el Archivo Histórico, puesto que hay cosas increíbles que se rescatan, se preservan, y sobre eso vamos a platicar el día de hoy, en esta ocasión aquí en A Fondo. El acervo histórico de este archivo, interesante, importante. ¿Cuál es el documento más antiguo que tienen? Bien, como tú sabes, la memoria histórica que alberga y protege el Archivo Histórico Pablo L. Martínez en Baja California Sur, en la actualidad nosotros tenemos diferentes fondos o tenemos periodos que custodiamos. El más importante, o por así decirlo, el más antiguo, pues es el fondo que tenemos de la colonia. En él vamos a encontrar el documento más antiguo que tiene el Archivo Histórico, que es de 1744, que es la orden que hace la corona hacia las misiones para empezar a evangelizar de manera inmediata o temporal la zona del Distrito Sur de la Baja California. En esta época pues tenemos la presencia de Juan María de Salvatierra, del padre Quino, que vinieron en esa labor misional para llevar a cabo la evangelización propia, exacto, hacia los indígenas. Pues bueno, fotografías, todo esto que en alguna ocasión escribieron. Hay un documento, precisamente el primer documento, que habla de qué cosa. Bueno, la tipografía que me explicabas. Bueno, la paleografía con el que está escrito es una paleografía muy especial, no fácilmente de poderla nosotros describir. Se ha transcrito, ¿verdad?, al idioma español con sus errores ortográficos del escribano de esa época, más sin embargo contiene los datos precisos que le da la corona en aquella época del virreinato para que se inicie la evangelización de manera inmediata y temporal en esta zona del estado, ¿no? Entonces, este tipo de paleografía era escrita con una letra muy especial, muy característica del momento y la época de 1744, que, como te explico, si tú lo ves y lo quieres traducir, no es tan fácil el poderlo hacer porque está escrita de una manera muy especial de la época que se escribían todos los documentos oficiales. ¿Dónde encontraron este documento? Bueno, mira, este documento es prácticamente el rescate que tuvo bien el Archivo Histórico en su época, que estaban todos hacinados en los techos de la extinta cárcel que ahora tenemos de la Biblioteca Justo Sierra. Todos estos documentos pues han sido protegidos y pasados de mano a mano, de tal forma de que los gobiernos que en aquella época tenía el Distrito Sur, pues se iban protegiendo todos los acervos del devenir de la administración pública en esa época. Por tanto, estos documentos por eso son históricos, porque han sido rescatados y protegidos por toda la gente que en su oportunidad han presidido los gobiernos. Se van acumulando todos los quehaceres administrativos a estos fondos que datan desde 1744. Y ahora dime, Elizabeth, ¿qué sientes cuando en alguna época de estos periodos de gobierno dices tú, aquí en este pedazo de nuestra historia la regaron, no supieron qué hacer, se perdió demasiado? Bueno, mira, ¿cuántos errores así se han tenido y en qué periodos, si los tienes por ahí? Mira, en la actualidad estamos ahorita, por así decirte, el proceso de catalogación de regímenes revolucionarios, que es una época moderna, por así decirlo, pero muchos documentos, como estaban resguardados en un salón de la parte alta de lo que era la cárcel pública anteriormente, ahí los aventaron, a ver. Ahí los dejaron para que
las inclemencias del tiempo, las condiciones naturales hicieran lo suyo, pero además era la mazmorra donde, según nos platican, metían a los reos para que cantaran. Entonces algunos tienen sangre, algunos documentos tienen heces de ratón, de animales. Son documentos muy importantes, o también están mojados y tienen hongos, esporas. Estos son tratados especialmente con guantes, con batas, con tapabocas especiales. ¿Por qué? Porque son documentos que no se pueden destruir, están contaminados y como tal pues también se tienen que clasificar, se tienen que ordenar, se tienen que dar un número de inventario. Entonces son documentos que encontramos en condiciones muy deplorables, pero de cualquier manera los tenemos que custodiar y que preservar, porque esta es nuestra función. ¿Ya están listos? ¿En qué porcentaje ya se terminó esta restauración? Bueno, mira, algunos de ellos están inventariados y ahorita lo que estamos nosotros haciendo es volver a contabilizar y volver a ordenar y asignarles y respetarles la secuencia como fueron estos originalmente organizados. Pero nosotros estamos, por ejemplo, complementando, algunos documentos están archivados en los volúmenes donde no deben de estar y los estamos nosotros reclasificando, dándoles un orden original para que esta información esté de una manera mucho más explícita, confiable y veraz. Mira, una empresa, un archivo, una institución que no vaya adelante de lo que son los métodos modernos de catalogación o vaya con las innovaciones de la digitalización o con las innovaciones de toda la electrónica que estamos viviendo en este momento, definitivamente mejor nos paramos y nos morimos con la dependencia, ¿no? Tenemos que ir hacia adelante en cuestiones de catalogación, por eso estamos creando nosotros archivos y métodos modernos de catalogación y de ordenamiento, y que tú en línea los puedas consultar. Nosotros desde el año 2004 estamos en la página de internet del Gobierno del Estado. Libro, catálogo, fondo, fotografía, plano, imagen, que es nueva, que tiene una connotación histórica, la estamos subiendo a la página. ¿Con qué finalidad? De que en lugar de que el usuario acuda al archivo, que es muy gratamente bienvenido y recibido porque lo vamos a atender, también tú ahorras un número de horas en las que tú en tu computadora puedes estar checando si los fondos que tú estás buscando son de tu agrado y los seleccionas con una numeración. Al día siguiente tú acudes de manera física al archivo y ya te estamos atendiendo mucho más rápido para tu tiempo que tú necesitas tu investigación. Muy bien. Bueno, regresando al tema de lo histórico aquí en Baja California Sur, ¿en qué periodo consideras tú que se han perdido más cosas? Bueno, mira, ahora ya está por las invasiones, por el clima, por las guerras, por la falta de atención de las autoridades, funcionarios de aquellas épocas, ¿no? Claro. Mira, en la época de la colonia tenemos un fondo muy atractivo que tenemos que atender de manera inmediata. Yo te puedo decir que mi catálogo antiguo que tengo, que me ampara ese fondo, está bien ordenado. Pero también no sé qué sorpresas me voy a encontrar de otros documentos que no están registrados, que eso es lo interesante cuando nosotros catalogamos. Imágenes, fotografías, escritos, tenemos pósters, tenemos anuncios económicos, tenemos informes de gobierno que no han sido registrados como tal. Entonces eso le da una connotación al nuevo catálogo, le da atributos que nosotros inmediatamente al usuario cuando llega los va a ver. O sea, si tú ya tocaste, por así decir, un tema de la Revolución Mexicana y de repente te estamos diciendo que el nuevo catálogo va a contener nuevas fotografías, caray, pues es algo que no lo habíamos considerado, y eso, gracias a la nueva ordenamiento y catalogación que estamos llevando a cabo, es como se están sacando estos documentos, ¿no? Por ahí el Congreso del Estado nos hizo un exhorto, por así decirte, ¿no? De que nos conminaba que inmediatamente informáramos dónde estaban los fondos del primer gobernador elegido por plebiscito, que es el general, el gobernador Agustín Arriola. Entonces, al decirme dónde están los fondos, es dónde están los documentos del periodo. Sí. Entonces, el exhorto que hace el Congreso es porque por ahí se comentó que estaban extraviados, como tú bien comentas hace un momento, ¿no? Y no están extraviados. Lo que pasa es que a lo mejor cuando fue alguien a solicitarlos, de momento estaban ocupándose en otra función o con otro usuario y no fue posible. Entonces hay muchas cosas traspapeladas todavía. Así es, hay documentos que a lo mejor no están donde deben de estar, y no es porque estén extraviados, sino que cuando se localizan, estos se van a donde deben de estar, en su volumen que deben de estar, pues. ¿Cuáles son los, digamos,
los eventos importantes que ha tenido el Estado en relación a la custodia que tiene el archivo. Hablabas de varios eventos, ¿no? Las elecciones, por ejemplo, o los informes de gobierno. Claro, mira, en los informes de gobierno de toda la gestión administrativa desde el siglo XVIII, XIX y principios del XX hasta 1969, los tiene el archivo histórico para consulta de cualquier ciudadano. Pero el que cobra más relevancia y más connotación es el primer gobernador elegido por el plebiscito, por un plebiscito. Como es histórico, nosotros podemos comentar que la gran mayoría de los gobernadores pues eran mandados por el centro del país y por el gobierno en ese turno, ¿no? Que eran muy bienvenidos de origen militar. Su instrucción era militares que venían a gobernar el estado. Entonces, es muy importante toda la gestión administrativa de Agustín Arriola, porque fue el primer gobernador elegido cuando compite con Urbano Angulo, entre otros, que eran tres, las elecciones, y sale triunfador automáticamente en ese periodo de 1920 al 24 Agustín Arriola. Entonces es muy importante porque tenemos las votaciones a todo lo largo de la península, de cómo fue la votación en Santa Rosalía, en Los Cabos, en La Paz, y están los números, los conteos. Entonces eso es histórico y es muy importante. ¿Por qué? Porque es una lección histórica que nos da de civismo, de cómo los ciudadanos ya necesitábamos una persona que sea fuera de aquí, civil. Así es, con otra visión originaria. Todavía territorio, ¿no? Porque recordemos que la parte de territorio-estado, pues también el primer gobernador le corresponde al ingeniero Agramón Cota, y luego ya el electo Ángel César Mendoza. Exactamente, pero Agustín Arriola viene a darnos ahora sí la connotación de nativo, con arraigo, vecino del lugar, como en aquella época decía, aquí, nacido aquí, pues, ¿no? Y eso es muy interesante porque él venía de una formación de haber sido presidente municipal de La Paz, y obviamente él dio lo mejor de sí, porque los gobiernos municipales en aquella época no tenían ninguna retribución económica, sino era por amor a prestar un servicio sin ninguna paga. Y ¿no se les pagaba entonces? No se les pagaba un solo centavo. ¿A quiénes? A todo el cuerpo edílico, a los funcionarios en el momento en que tomaban posesión. Estamos hablando de presidentes municipales, secretario general, el tesorero, el primer regidor, el segundo regidor. No había sueldo. La policía no tenía sueldo, eran cargos honoríficos. Pero bueno, supongo yo que en las prebendas que tenían de la gestión administrativa, porque las estadísticas hablan en los informes, en los documentos que tú consultas, como ellos también tenían ciertas concesiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos la estadística, por así decirlo, de aquella época, como el cuerpo edílico repetía las concesiones de agua, ¿no? En las horas que te daban agua para la ganadería, para la agricultura. Y había un tandeo también. Había un tandeo de horas y días específicas para ciertas familias y ciertas personas connotadas en determinadas actividades económicas, y se repetían los regidores. Pues entonces eso llama mucho la atención, que si bien es cierto, bueno, no tenían un sueldo, pero tenían ciertas prerrogativas también dentro de la administración, pues de tener derecho a ciertas cuotas y a ciertos favoritismos pues dentro de la administración, ¿no? Bien, también hay otros eventos importantes que el archivo histórico tiene ahí resguardados en su acervo. Recuerdo claramente la llegada de la reina Isabel aquí también, que también tienes un material importante a este respecto. Sí, mira, tengo una donación, aparte de los documentos que tenemos ahí, del fotógrafo Carlos Reyes, y hay que decirlo, ¿no? La información nos las facilitó, nos las donó, para llevar a cabo nosotros nuestras exposiciones, que es un evento muy interesante, porque es una gestión que le corresponde al gobernador en esa época, Alberto Andrés Alvarado Arámburo, de recibirlo y ser anfitrión. La reina en realidad lo que le interesaba era ver las ballenas de Guerrero Negro. Ella iba a una comisión oficial a los Estados Unidos, pero tocó puerto en La Paz, y a su vez la acompañó uno de los biólogos en aquella época y hoy mismo Luis Fletcher, muy connotados en el ambiente biológico marino, para darle a conocer cuál era en sí la función del santuario
santuario de la ballena en Bahía, ¿no? Magdalena y en Guerrero Negro. Pues también llegó allá. Así es, también llegó allá para conocerlas y la acompañó el biólogo Luis Fletcher. Pero esa visita es interesantísima porque se da dentro de la Casa de Gobierno del Caimancito. Entonces la Casa de Gobierno del Caimancito cobra una relevancia muy importante, que también la vamos a platicar posteriormente, de este fondo editorial que tenemos ahorita en breve, y esa connotación que tiene el gobernador Andrés Alberto Alvarado Aramburo, dentro de otras más, en sus informes de gobierno, que nos da la infraestructura básica de entrada y salida hacia la ciudad de La Paz. Fue un gobierno que se caracterizó por crear una infraestructura muy importante de desarrollo comercial, industrial para la zona del estado, ¿no? ¿Por qué? Porque la infraestructura de vialidades, la infraestructura de puertos que nos da en Pichilingue es muy importante, la carretera escénica, en fin, hay una serie de la propia unidad cultural. La propia unidad cultural Jesús Castro Agúndez, donde estamos ahorita nosotros, él la construye. Entonces, la expropiación que da al predio de los Cuatro Molinos, pues es muy interesante, porque la expropia el gobierno y ahí construye una unidad cultural. También tenemos que reconocer todos los acueductos de traer el agua y las construcciones de los mismos para dotar de una infraestructura de servicios de drenaje y agua potable a la ciudad. ¿Por qué? Porque amplía la salida de una sola vía de entrada y salida de 2 carriles que tenía, por ejemplo, del sur, y él tiene una perspectiva a 20 años después, que es lo que tenemos ahorita hoy, como el crecimiento urbano de la ciudad de La Paz va hacia el sur. Va hacia el sur, o sea, los crecimientos habitacionales, si te fijas, van hacia allá. O sea, si no es por él, no tuviéramos una carretera al sur de un solo carril. Así es, y también la entrada del norte, ¿no? Tenemos el Boulevard Las Garzas, como él da la bienvenida a toda aquella gente que viene del norte de la ciudad a través de la carretera transpeninsular que se hace en 1971 con el presidente Luis Echeverría, y que toca, ¿verdad?, darle los principales vialidades a la ciudad para que la gente entre ordenadamente, ¿no? Y también eso implica el dotar de infraestructura con drenaje, con salud, adecuadamente, todos los implementos necesarios. Pues vamos a hacer una muy breve pausa aquí en A Fondo y regresamos para seguir platicando de el Archivo Histórico Pablo L. Martínez con Elizabeth Acosta, quien es la directora de este archivo. Una pausa y ya estamos de regreso. Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Banamex, Bancomer, Inverlax y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Megacable conectamos tu vida. Cambiarte a Megacel. La telefonía celular de Megacable nunca fue tan accesible. Hazlo hoy mismo sin costo de contratación y recibe el doble de saldo para consumo durante los primeros 3 meses para que hables y mandes mensajes a quien tú quieras. Cámbiate ya a Megacel con tu mismo número. Gracias por acompañarnos. Seguimos en esta interesante plática con Elizabeth Acosta, quien es directora del Archivo Histórico Pablo L. Martínez. Gracias por acompañarnos este interesante programa. Mira, antes de pasar a lo que es la infraestructura del Archivo Histórico, el hablar de historia siempre me remonta a unos periodos que seguramente tú me irás a confirmar, unos periodos trágicos para Baja California Sur, sobre Bonifacio Salinas Leal, este nombre que vemos en las clases de civismo, en los libros de historia, en las escuelas, y que si ahí está y a veces se le ubica como un personaje histórico importante de la Baja California Sur, en realidad fue terrible. Tengo por ahí entendido que tumbó algunos edificios, incluyendo el propio Palacio de Gobierno. ¿Esto es cierto, Elizabeth? Bueno, mira, sí, en efecto, la visión que tenía el gobernador Bonifacio Salinas Leal era una visión muy cosmopolita de una ciudad muy moderna.
Él llega del 64 al 69 como gobernador, no obstante de ya de haber sido gobernador en Nuevo León. El señor tiene una historia muy interesante, porque él etiquetaba año con año el 40%, ¿sí?, al sector educativo del presupuesto estatal en el 100%. Que es mucho, ¿no? Muchísimo. Claro que sí. Entonces el señor, si te pones a hacer un recuento ahorita, dices tú, bueno, además él promulgó un decreto de estímulos fiscales en su estado para repatriar todos los capitales que se habían ido a los Estados Unidos a invertir en esa época. Entonces es muy interesante, porque si Nuevo León es lo que es hoy, es un emporio industrial y comercial, además en cuestión educativa pues tiene fama también de tener las mejores escuelas, es porque se crearon las bases sólidas. El señor viene después de haber sido gobernador en Nuevo León a Baja California Sur, sí, a ser gobernador, y el señor desde el 64 al 69 trae una visión muy cosmopolita, modernizadora para la ciudad. Pues sí, pero con toda esta educación y con todo este presupuesto, el 40% de educación destinado, pues tumbó edificios históricos. Sí, no encuentro esa por supuesto, relación. Sí. Efectivamente, mira, él llega y tumba lo que es el kiosquito en el malecón. A ver, el kiosco. Él tumba la escuela 18 de marzo, tumba el Jardín Velasco, tumba la Casa de Gobierno, que era una manzana en la calle Independencia, Belisario Domínguez. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo? No, en efecto, a él lo consideran como el depredador, el destructor de la memoria histórica en cuanto a la infraestructura que tenía prácticamente la ciudad de La Paz, pero también nos reintegra esa infraestructura modernizadora que él tenía. Construye en donde estaba el kiosquito una glorieta, en aquella época pues una glorieta para que los carros dieran vuelta en el kiosquito, que ahora era una glorieta, pues decían pues para nada, ¿no? ¿Que dónde está ubicado? Ahí en el malecón, ¿no? Donde está ahorita el kiosco, ahí había una glorieta donde los carros entraban, daban la vuelta, se organizaban serenatas. Y aparte el kiosco estaba en medio del malecón. Sí, estaba, pero él lo tumbó y hizo una glorieta. Y por ejemplo, de la Casa de Gobierno, la tumba y hace una unidad cultural. La Casa de Gobierno, para ubicarnos en es la Casa de Gobierno que estaba en el centro de la ciudad, en donde ahorita está la Casa de Gobierno. Que es una réplica chiquita que tenemos, ¿no? De reintegrarnos después de que era un edificio de toda una cuadra. De toda una cuadra donde estaban las funciones administrativas del gobierno del estado, que él construye la actual Casa de Gobierno que tenemos acá en Bravo Isabel la Católica. O sea, esa visión la tenía él, y a la fecha da los servicios administrativos como un gobierno del estado de Baja California Sur. O sea, él construyó el gobierno del estado. Así es, nos tumba lo que es la Casa de Gobierno anterior, porque ahí construye el Cine Constitución y una unidad cultural aledaña al mismo. Era una como con cristales y algo así. Ándale, ¿no? Exactamente, que se creó como un teatro para hacer los informes de gobierno, las obras de teatro, que después el gobernador Ángel César Mendoza la vuelve otra vez a tumbar y nos da una réplica pequeñita de lo que era antes la Casa de Gobierno. La Casa de Gobierno. Pero también hay mucho que comentar al respecto de Bonifacio Salinas, porque creó las condiciones de infraestructura modernizadora para la ciudad. La escuela 18 de marzo se volvió a construir, el Jardín Velasco se volvió a construir. Entonces, es un poquito de ir hacia adelante en cuestión de infraestructura, ¿no? Además, las escuelas que construyó Bonifacio Salinas en ningún otro gobierno anterior se habían dado. ¿Cómo cuál? También, bueno, los gobiernos que le antecedieron, ¿no? Las escuelas. Bueno, las escuelas, por ejemplo, de Miraflores, de San José, las escuelas rurales que no existían en aquella época, a lo largo de toda la península también dio la connotación de la inversión en esa época, ¿no? Entonces, una serie de caminos, de vías que también él promovió pues con el gobierno, ¿no? Y yo te pudiera decir también cómo viene la crítica en ocasiones cuando alguien erige un edificio, como por ejemplo el Caimancito, que ahorita lo vamos a platicar, en la época del general Olachea, que hubo muchas críticas, pero también ese edificio cobró una significancia. ¿Por qué? Porque venía Miguel Alemán a pasar los fines de semana en esta casa del Caimancito, que era la casa presidencial del Caimancito, y los acuerdos que él tenía reflejaban inmediatamente en el presupuesto que le autorizaba al general Olachea, como construir la avenida Álvaro Obregón, como darle, por ejemplo, un bono a los agricultores de esa época que se habían quedado sin liquidez. Claro. En fin.
Bueno, tenemos noticias importantes del archivo histórico. Ahorita que estábamos hablando precisamente de esta manzana expropiada en la Cuatro Molinos, al parecer ya es insuficiente en donde están ustedes por todo este trabajo que hacen, y va a haber un nuevo archivo histórico próximamente. Platícanos de este cambio, de este nuevo edificio. Bueno, mira, el proyecto fue sustentado a finales del ejercicio 2011 a Conaculta a través de un programa de modernización de infraestructura cultural para los estados y municipios. Entonces, este programa de PAISE que tiene el gobierno federal lanza convocatorias a todos los estados para que tú puedas accesar a los recursos. Se mete un proyecto de modernización para el archivo histórico de 300 metros cuadrados, nos vamos a un proyecto interesantísimo de 1,500, lo que tiene que ser un archivo actualmente. Como te platicaba al inicio de la conferencia y de la plática, nosotros siempre tratamos de ir hacia adelante de lo que es la modernización y la innovación. ¿Por qué? Porque tenemos que ir cobrando vigencia en los apartados en los que tengamos un sistema de almacenaje moderno para poder preservar a generaciones futuras mucho más tangible, de que tengamos la seguridad que ese archivo no va a tener inclemencias. ¿Cómo ¿no? qué cosas que va a tener? Mira, el archivo móvil que tenemos, que es un sistema de almacenaje, está completamente herméticamente cerrado. No está a la vista del público, no tiene acceso a la luz, al polvo, a la manipulación humana, a las inclemencias del tiempo, de la erosión, de las moscas, de los roedores, o sea, está cerrado herméticamente. En él se van a estar abriendo 7 toneladas por línea con el esfuerzo de 1 kilo con una mano. ¿Qué quiere decir? Que si tú ocupas el fondo de la revolución, nomás vas a abrir el fondo de la revolución. Que si tú ocupas la fototeca, nomás vas a abrir la fototeca. Y te optimiza un espacio que pudieras destinar de 1,000 metros a tan solo 200 metros. ¡Qué maravilla! Las medidas de seguridad, ¿qué tiene el edificio importante para algún siniestro, por ejemplo? Bueno, mira, el edificio está arquitectónicamente fabricado para un archivo exprofeso, ¿no? Los cimientos son muy sólidos, las alturas del nivel de los pisos con respecto a inundaciones están mucho más arriba. Tenemos las orientaciones de la luz, el sistema del sol, el ambiente, la relación de hombre con la relación de los acervos. Te conectas inmediatamente hacia el área de catalogación, te conectas inmediatamente al área de difusión y extensión, al área de atención de usuarios. Tienes una armonía emblemática de no ser un cajón cuadrado, sino es un proyecto hecho específicamente que no rompa con el ambiente de la infraestructura de la unidad cultural. La unidad cultural, claro. La unidad cultural Jesús Castro Agúndez fue en la época de Alberto Andrés Alvarado Aramburu, hecho por un arquitecto que es masón. Tú te das cuenta en las esquinas, en las puntas, tiene como algunos picos el propio teatro y la unidad. Que te dan justamente la filosofía masónica del grado en el que se encuentra la persona que lo construyó. Entonces, el archivo histórico pues es un centro, es un repositorio en el que la gente llega a investigar y la gente crece. Por ejemplo, por tal caso, la espiritualidad, el crecimiento, la hermandad, pues está presente en todo momento, ¿no? El archivo histórico, su base sólida es una pirámide, tal como aparece la pirámide en el billete del dólar con un ojito, que es la visión hacia futuro, el crecimiento, la espiritualidad, los semejantes en una armonía construyendo un universo para el fin. Así está entonces también construido este nuevo edificio. ¿Para cuándo la inauguración? La inauguración está en breve, porque tenemos que tener la conexión de la electricidad como un servicio especial de la Comisión Federal, que aún no tenemos el servicio de energía eléctrica. En cuanto nos lo autoricen, en una semana o 2 estaremos nosotros moviéndonos al nuevo edificio. Sí, tendremos noticias muy pronto, quizás en el próximo mes. Pues esperamos que Comisión ya se aplique para esta energía y obviamente para ya tener el acervo cuidado de una mejor manera, el acervo cultural de Baja California Sur. Y bueno, rápidamente nos vamos a las próximas presentaciones que se tienen. Bien, la cuestión de la generación del conocimiento implica que nosotros tengamos
que tener esa intención de la divulgación. La divulgación del conocimiento, si no se comparte, no sirve de nada. La investigación pues no se debe de archivar y no estar en un gabinete. Por tanto, la publicación en los libros son muy importantes porque son todas las actividades que realiza un investigador en años que está con nosotros trabajando, ¿no? Te platicaba, bueno, tenemos un libro próximamente que es muy importante para nosotros, entre muchos, que habla sobre los puertos en el Pacífico en el siglo XVIII, XIX y XX, ¿no? Ese es un libro muy importante porque te habla de las estadísticas de importaciones, exportaciones en el siglo XVIII, el número de barcos que entraban al mismo. Y también tenemos un libro muy importante que es La Casa Presidencial del Caimancito, que es un libro que va a causar un agrado muy interesante porque se habla de la historia de 1948, cuando el general Olachea lo manda a construir, consigue una concesión de la Secretaría de Marina para poder construirlo, y viene todas las etapas administrativas de quienes lo han ocupado y quienes lo han utilizado para diferentes actividades. Y vamos a ver cómo a partir de la fotografía histórica vuelve otra vez a nacer la construcción del Caimancito. Y es un libro y es un tema muy interesante, que es un obsequio, un regalo, es un patrimonio de los sudcalifornianos. Definitivamente. Y bueno, te voy a comprometer, Elizabeth, para que hagamos un programa especial precisamente de este edificio del Caimancito, en donde pues bueno, aparte del libro, la historia habla por sí sola a través de las imágenes que ustedes tienen ahí en el archivo histórico. ¿Es un compromiso? Claro que sí, con gusto lo vamos a llevar a cabo, cuenta con él. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a estar próximamente transmitiéndoles este programa especial aquí en A Fondo sobre el libro y la imagen que se tiene respecto al Caimancito. Elizabeth, me dio muchísimo gusto haberte tenido este viernes aquí en A Fondo. Importante esta labor, y vamos a trabajar muy de la mano para pues también transmitir a través de nuestra señal de Megacanal estas grandes imágenes y este gran acervo histórico de nuestro estado. Muchas gracias, a sus órdenes. Gracias por acompañarnos. Estaremos con ustedes la próxima semana en otra edición de A Fondo. Muy buenas noches.